En la sesión de este día estudiaremos el tema Fundamentos de Análisis de Varianza, también conocido como AMBA o ANOVA en inglés. ¿Por qué su importancia de estudio? Porque el AMBA es la principal herramienta estadística de los diseños experimentales. Antes de ir a entender los componentes de un AMBA, permítanme manifestar que existen dos tipos de experimentos, determinístico y estadístico, también conocidos como aleatorios. En los experimentos determinísticos, los resultados del experimento siempre ocurren de la misma manera. Mientras que en experimentación estadística, el resultado no siempre resulta ser de la misma manera. Algunos ejemplos de condiciones determinísticas y estadísticas se presentan a continuación, a manera de ejemplo. Para el caso, lanzar un dado es una actividad estadística porque los resultados obtenidos pueden ser diversos. Marcar un número telefónico y encender una vela, el resultado siempre es el mismo, por tanto, determinístico. De igual manera, lanzar una moneda y presentar un examen son eventos estadísticos, porque los resultados obtenidos en cada actividad son diferentes. Mientras que abordar el bus a clases siempre lo haremos de la misma manera, por tanto, es determinístico. Ahora, en las actividades de ciencias agronómicas, ¿cómo son los resultados? ¿Estadísticos o determinísticos? Pues estadísticos, porque se trabaja con sistemas biológicos. La producción tanto animal como vegetal siempre nos da diferente. Por tanto, interesa el conocimiento y la aplicación de la estadística a través de los diseños experimentales al proceso productivo de las ciencias agropecuarias. Algunas generalidades de los diseños experimentales. Decir que estos tienen como principal herramienta al análisis de varianza, AMBA, que es un instrumento o modelo estadístico que relaciona muchas variables para dar respuesta al por qué en la producción animal y vegetal los resultados casi siempre son diferentes. Ejemplo de un modelo estadístico se presenta a continuación. YJ es el valor que representa la cantidad producida por un animal o planta. Ejemplo, litros de leche producidos diariamente por una vaca. Esto depende matemáticamente de tres medidas. La media productiva de todas las vacas más el efecto del tratamiento que le damos a esa vaca más una parte de error experimental en la medida, que puede ser genético o ambiental. Por tanto, una medición de producción depende de varios factores. Para analizar esa ecuación de modelo estadístico es que necesitamos el AMBA. Un AMBA nos cuantifica cuánto de la variación total entre todas las vacas es atribuible
a los diferentes componentes del modelo estadístico. Finalmente, ¿para qué cuantificar esas partes? Los resultados de un AMBA sirven únicamente para darnos cuenta si la producción promedio de dos o más poblaciones son similares o diferentes. ¿Cuáles son los componentes de un AMBA? Todos los AMBA requieren cálculo de grados de libertad, suma de cuadrados, cuadrados medios y F calculado. Estos cálculos estadísticos, cada uno con su fórmula, se hacen para los componentes del modelo estadístico o fuentes de variación, que son las medias, el error experimental y la variación total. Como ejemplo, acá estamos interesados en comparar dos medias de dos poblaciones diferentes. La variable en estudio es el porcentaje de tasa de concepción, que describe cuántas vacas se preñan de un total de servicios o montas ofrecidas en porcentaje. La comparación es entre la población de ganaderías en el trópico y lo obtenido mensualmente en la ganadería FMOUS durante 2019. Observe que cada mes se obtuvo la medición de tasa de concepción. Entonces, la pregunta que le pedimos al AMBA es: ¿la tasa de concepción de la ganadería de la FMOUS cumple con lo esperado aceptable para climas tropicales? Evaluar. ¿Cómo es? Si son iguales las medias, sí cumple. Y si son diferentes, pudieran darse dos casos. La FMOUS supera al trópico, lo cual estaría bien, o no lo supera, estaría mal y hay que corregir. Lo primero a realizar es el planteamiento de hipótesis que queremos probar, y son dos. HO o hipótesis nula, que plantea que ambas medias serán iguales, y HA o hipótesis alterna, que plantea que serán diferentes. El AMBA dará cualquiera de las respuestas. Procedemos al cálculo matemático de cada uno de los componentes del AMBA, detallado anteriormente, y obtenemos, entre otros, un número de observaciones n de 12 correspondiente a las observaciones una por mes, y el promedio de tasa de concepción FMOUS igual a 72.08%. Hacemos sustitución de valores en las ecuaciones de los componentes del análisis de varianza. Grado de libertad, suma de cuadrados, cuadrado medio y el más importante, F calculado igual a 10.71. Reglas para evaluar la hipótesis nula HO. Que sean iguales o similares las dos medias de tasa de concepción. Aclaración. Existe una tabla de valores constantes de F llamada F-tablas, con los que se compara nuestro F calculado obtenido así. Si F calculado es mayor o igual que F tablas, existen diferencias estadísticas entre medias. Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.
Si f calculado es menor que f tablas, no existen diferencias estadísticas significativas entre medias. Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. En tabla de f se buscan los valores de f tablas al 5 y 1% de probabilidad de error y se obtienen los valores 4.84 y 9.65 respectivamente. Ambos valores cumplen la primera regla de evaluación de hipótesis. F calculado es igual a 10.71 es mayor que F tablas igual a 9.65. A partir de esta relación se deriva lo siguiente. Existen diferencias estadísticas significativas entre las dos medias al 1% de probabilidad. La tasa de concepción de la ganadería FMO es igual a 72.08% es diferente y menor a la esperada en la población de referencia del trópico igual a 80%. Rechazamos la hipótesis nula y adoptamos la hipótesis alterna. Finalmente, se deriva una conclusión gráfica de la tasa de concepción entre las dos ganaderías. Obsérvese las barras que comparan dichos promedios. 80% para el trópico y 72.08% para la FMO-US. La diferencia en letras de las barras refleja la superioridad estadística, siendo A para el mejor promedio y B el menor promedio comparado con base estadística a través del análisis de varianza. Gracias por la atención.